Jackson Mili, ¿cómo están ustedes? Bienvenidísimos a NotiJax. Este es el espacio donde ustedes van a tener siempre información que sirve y que sirve a los hispanos. Y sin más preámbulo, porque necesitamos irnos en vivo rapidito para que ustedes aprovechen esta oportunidad de hacer sus preguntas en vivo, sus preguntas al mejor abogado de inmigración del norte de la Florida. Y lo digo sin ningún miedo, sin temor de que estoy diciendo lo que es. Y mañana, antes de que yo me olvide y no lo lean aquí en la publicidad que les está saliendo aquí debajito, mañana vamos a tener respuestas con el veterinario. Y es que yo trato de elegir bien a la gente que va a trabajar conmigo, que lo haga con pasión, que lo haga de verdad como lo hago yo y que si va a hacer algo lo haga bien. Mañana tenemos al doctor Corrales que va a estar respondiendo preguntas sobre sus mascotas, así que papitos y mamitas de peluditos, por allí los espero, pero por ahora vamos a responder asuntos de inmigración. Si tienen preguntas acerca de derecho de familia o derecho criminal, pues también son más que bienvenidos aquí. Así que nos vamos directo. Licenciado Enrique Barquinero, ¿usted cómo está? Bienvenidísimo a NotiJax. Feliz martes para todos. Muchas gracias. Estoy súper bien. Que no te cases ni te embarques, pero el abogado sí está con nosotros. Eso es muy importante, muy interesante. Licenciado Enrique Barquinero, quiero que me hable un poquito, por favor, de esta situación que tenemos esta semana, que está tan terrible para la gente que tenía planes, y le hablo de gente conocida mía, que para mí es súper doloroso que me digan que no van a poder venir porque les pusieron una multa tremenda de plata, y yo quiero hablar de si esto es posible, si no es posible, si es verdad, qué es lo que va a pasar. Cuénteme. Asumo que me está aludiendo a las visas que se llaman H1B. Las visas de trabajo, correcto, sí. Entonces, un poquito difícil de en realidad meterse en la mente del gobierno, de la administración. Esta gente son gente que tienen ocupaciones especializadas, son gente muy inteligente, se podría decir. Gente en la cual el gobierno de los Estados Unidos o Estados Unidos siempre ha atraído a los Estados Unidos porque son personas que pueden hacer ocupaciones especializadas, algo que la gente normalmente no puede hacer, que no se puede encontrar en la sociedad. Entonces se traen a gente inteligente de todo el mundo, el cual enriquece la cultura americana, porque todas las cosas que estas personas hacen enriquecen lo que es la ciencia, todo lo que es la industrialización en Estados Unidos. Y lo que está haciendo este señor es diciendo, bueno, las personas, ahora los empleadores que quieren traer a estas personas tienen que pagar $100,000 por persona. Llámelo una multa, llámelo una tarifa o simplemente el costo de la solicitud, ¿no? De la misma forma como también existen esas nuevas visas que se supone que son las visas de oro, que la persona tiene que pagar hasta $5 millones para venir a Estados Unidos, ¿no? Para que le den una residencia. Pero importante mencionar que las visas H1B no son visas para que se haga uno residente permanente, son lo que se llaman visas de no inmigrantes. En otras palabras, con esa visa no van a hacerse residentes permanentes, pero venían a trabajar por una X cantidad de años, que se podía renovar, pero solamente pueden venir a trabajar y luego tienen que regresar. Pero más o menos de eso se trata. Ya, de eso se trata, que tengamos la oportunidad de venir. Pues es que, licenciado, uno no viene porque está bien en su país. Uno no viene porque está pululante de dinero en su país y le sobra. Uno viene porque le está faltando. ¿Cómo me va a decir que a estas personas que no tienen un empleo, porque si yo estoy tratando de venir a Estados Unidos a trabajar aquí, es porque no tengo un trabajo estable en mi país? Yo no creo que nadie esté gozoso de emigrar. La verdad es que todos estaríamos, digo yo, muy felices si las condiciones fueran al lado de nuestra familia y con una condición económica pues favorable y de seguridad favorable, pero no es así. Estamos buscando un mejor porvenir económico, una mejor seguridad, y siendo así, pues no emigraría nadie si todo estuviera como en Estados Unidos. Entonces, a la gente le dicen, yo lo voy a dejar emigrar para que usted tenga un mejor porvenir, pero le voy a cobrar 100,000. Claro, y obviamente también mucho de esto es de que las personas son los empleadores, el empleador el que hace el proceso, ¿no? Entonces ahora el problema es de que normalmente
se podía decir de que la persona que quería venir era contratado por una persona que conocía, un contacto, ese contacto lo necesitaba la persona que quiere venir, pero nunca se le había ocurrido al empleador, quien también se beneficia de tener a esta persona, porque no pueden conseguir a alguien como esta persona aquí en Estados Unidos, nunca se le iba a ocurrir al empleador que ahora le va a costar $100,000 por persona. O sea que una compañía grande que quiere traerse, o una compañía no tan grande que tiene dinero, pero no es una compañía millonaria, quiere traerse a 10 personas, le va a costar $1,000,000 únicamente. Ya. Si no, y es imposible, imposible. Claro. Pero también es importante verlo desde el otro ángulo. Si una persona quiere venir a inmigrar a los Estados Unidos, ¿no podría también entonces, siendo de que no les está abriendo las puertas a Estados Unidos, ver las posibilidades de irse a ver si puede conseguir trabajo en un país o países como los países de la Unión Europea? Porque lo que va a pasar eventualmente es de que otros países van a aprovechar que los Estados Unidos está cerrando las puertas a gente inteligente, a gente preparada, a gente que pueden hacer su país un mejor país. O sea que también está ese conflicto, ¿verdad? Porque esta gente hacen que el país donde van sea un mejor país. Y es importante verlo desde ese ángulo. Entonces otros países van a aprovechar y van a decir, vengan con nosotros. Vengan los ingenieros, vengan los matemáticos, vengan los científicos, los doctores, los médicos. Y Estados Unidos se va a quedar sin esa tecnología, sin esa inteligencia. Yo le digo, licenciado, que me parece súper terrible lo que estamos viviendo, porque cuando usted va al médico se da cuenta que gran cantidad de los especialistas pues no son de aquí. Son hindúes, son chinos, son latinos, es muchísima gente, porque obviamente creo que crecimos con la cultura, y no sé si me equivoco, lo dirán mis seguidores, de que estudiar es una forma de salir adelante, y quizás como en Colombia la única, a menos de que usted sea narcotraficante o a menos de que se meta a la política, no hay otra manera que estudiar de salir adelante. Entonces, si no hay otra y usted está haciendo los 1000 doctorados y los 1000 posgrados para poder aplicar a algo, pues esa no es la cultura local, esa no es la cultura americana. Aquí se puede salir adelante de cualquier manera, haciendo cualquier cosa. Entonces, digamos que la gente opta menos, o eso es mi parecer, no sé usted qué opina. Estoy en lo cierto, la gente opta por hacer negocio, por tomar una carrera técnica. Entonces, esas vacantes que quedan allí, esos huequitos que quedan abiertos de profesionales que no se cumplen, pues los tienen que suplir por otro lado. ¿Estaré yo equivocada en eso? ¿Usted qué me dice? Mire, le voy a decir una cosa. Una de las cosas que me parece que son un error de ambos lados políticos en Estados Unidos es nunca haberle puesto. Si usted se da cuenta, los presupuestos de dinero que el gobierno baja siempre, lo primero que cae es para el estudio, para las escuelas, los maestros mal pagados. Si hay un maestro mal pagado, quiere decir de que es lo único que puede hacer ese señor o esa señora, ¿verdad? Ser un maestro. Pero no le dan incentivos, no hay dinero. ¿Por qué es que la educación en Estados Unidos no tiene una prioridad tan alta como investigar otro planeta, como ponerle dinero en las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no? ¿Por qué la educación termina en que tenemos, como usted lo dijo, traer especialistas profesionales de otros países? ¿Por qué de otros países? Comprendo el por qué. El por qué es porque la educación quizás en los Estados Unidos no es tan fuerte como debería de ser. Muchas personas que están escuchando, si ustedes se dan cuenta que vivieron y crecieron en otro país, ustedes en la escuela primaria ya estaban haciendo álgebra, ya estaban haciendo geometría. Aquí en Estados Unidos, en las escuelas privadas, en las escuelas públicas, uno hasta ni siquiera tiene que hacer matemáticas altas, ni siquiera tiene que tomar ciencias, uno puede escoger ni siquiera hacer educación física. Es increíble cómo un joven tiene que terminar la escuela secundaria. Aquí hay otra cosa. Termina la escuela secundaria para empezar la universidad, y los 2 primeros años de universidad son todas las cosas que tienen que estudiar que no aprendieron en la escuela pública. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser posible? La educación básica de los 2 primeros años de educación en una universidad es educación que no aprendieron en la escuela secundaria. ¿Por qué? No comprendo. Pero en fin, eso es en realidad un tema bien filosófico, ¿verdad? Sí, complicado, y complicado además porque te exigiría cambios que no podemos hacer por ahora y que cada vez se ven más lejos, ¿no? Exactamente. Licenciado Barquinero, entonces, esta gente que tenía un trámite pendiente y que tenía la esperanza de que y esto lo tenemos que contestar rapidísimo porque hay bastantes preguntas.
¿qué puede hacer? Entonces, Efectivamente se va a empezar a cobrar. ¿Cuánto va a ser? ¿Qué tenemos claro? ¿Qué tenemos concreto para la gente que tenía planes de venir a Estados Unidos a trabajar y estaba haciendo el trámite con, no sé, quizás una empresa que lo estaba pidiendo? ¿Qué se puede hacer? si el trámite ya empezó y la solicitud ya se envió, importantísimo verlo desde ese ángulo, esas personas no van a ser afectadas. Estamos hablando de solicitudes, la orden ejecutiva es bien clara, solamente para solicitudes nuevas. O sea que cada año existe una cantidad X de visas que el gobierno puede hacer, ¿no? O sea, cada año solamente hay una X cantidad de visas que se pueden presentar. Entonces, las visas del año 25 ya terminaron. En este momento ya se están preparando las visas para que soliciten para el año 26. Entonces, todas las personas que están todavía en el proceso de terminar sus visas del año 25 ya entraron por la puerta. No les van a cobrar los $100,000. Pero las personas que van a hacer sus solicitudes el próximo año, ellos o ellas son los impactados. O más bien, los empleadores son los impactados. Sí, yo creo que más bien los empleadores, y me preocupa por el tema de la salud. Licenciado Arquinero, tenemos preguntas. Voy a empezar con preguntas desde arriba para no perderme la de nadie. Alisten todas sus preguntas porque vamos a tratar de contestar lo que más se puede en vivo. Bueno, alguien que perdió el pasaporte. Cuénteme, ¿qué se puede hacer? Persona que perdió el pasaporte, menos contando de qué país eres. Y la segunda pregunta para que contestemos en bloquecitos de 2, licenciado. ¿Qué pasa si mi estatus actual expira durante el proceso? Ok, entonces, para la persona que dijo que expira durante el proceso, si me puede explicar un poquito más de qué proceso estamos hablando, pero los pasaportes, entendería la pregunta de los pasaportes como una pregunta de que si yo, por ejemplo, soy ecuatoriano, por decir, y he perdido mi pasaporte o mi pasaporte ya expiró, ¿cómo hago para renovarlo? Me supongo que esa es la pregunta. O Supongo lo mismo, sí. Ok, si yo tengo un hijo que quiero también hacerlo ecuatoriano, peruano, chino, lo que sea, ¿cómo hago yo para hacer a mi hijo en los Estados Unidos nacional de mi propio país? Bueno, la respuesta corta es la persona tiene que ir a su propio consulado. O sea que no existe, digamos, algo que el gobierno de los Estados Unidos va a hacer por ellos. Es más bien cada ser humano quien es de un X país tiene que ir a su propio consulado y siempre hacer una cita, porque he visto gente que, por ejemplo, se van conduciendo a Miami pensando que les van a abrir las puertas y los van a ayudar, solamente para llegar al consulado de su país y que les digan, oiga, señor, usted no ha hecho una cita para venir hoy día. Se tiran un viajecito a Miami que son 5 horas de ida y 5 horas de vuelta y no pueden hacer nada. Entonces, número uno, definitivamente hacer una cita con su consulado. Recuerden que tienen que ir al consulado y no a la embajada. Mucha gente lo ve como que el consulado y la embajada es lo mismo. La embajada es en Washington, que el embajador de tal país está en Washington para estar cerca vamos a decir, en la capital de los Estados Unidos, para cualquier cosa que sea importante, pero la persona tiene que ir al consulado de su país, no a la embajada, al consulado. Okay. Entonces, esta es la respuesta corta. La otra pregunta es de la expiración. No entendí bien la pregunta y discúlpeme. ¿Qué pasa si mi estatus actual expira durante el proceso? ¿Durante qué proceso? Esa sería una buena pregunta, pero vamos a contestar, yo creo, licenciado, en general, porque yo creo que esta pregunta se le ocurre a todo el mundo. Me imagino, y quiero proponer este ejemplo, no sé si es tu caso, Daniela, pero estoy casándome y mientras durante ese tiempo tenía un estatus de turista. Okay. Y durante ese proceso expiró mi estatus. Se me ocurre ese ejemplo porque creo que podría dibujar la realidad de varios. Si no es el de Daniela, por favor que aclare. Entonces, técnicamente, si la persona es un beneficiario inmediato, esposo o esposa, ¿ok? Hijo a padre, ¿ok? Entonces, esposo, esposa, hijo a padre. No importa, con tal de que la persona que es el beneficiario de esa solicitud haya entrado a los Estados Unidos o haya sido admitido. Puede haber sido admitido porque llegó con visa de turista, llegó con visa de estudiante, o quizás también entró por la frontera, pero le dieron un parol. Esas personas se categorizan como haber sido admitidas, ¿ok? Entonces, personas que son admitidas y hacen una solicitud después de haber ya caducado la visa de turista
o después de haber ya caducado el parol, pero fueron admitidos, esas categorías no necesitan preocuparse en el hecho de que ya expire, digamos, que ya expire el proceso de la visa de turista, que le dan 6 meses, 3 meses, lo que le dieron cuando entró, ¿no? Entonces, esas personas no se tienen que preocupar, tranquilos, o sea, ya les llega lo que esas personas han hecho, asumo, si lo hicieron correctamente, esposo o esposa tuvieron que hacer la solicitud del ajuste de estatus, el paquete entero, la I-130 con sus solicitudes y la 485, que es la solicitud de la residencia permanente. Eso es lo que le llamamos el ajuste de estatus. La I-130 y la 485, que tienen varias solicitudes debajo de eso, incluyendo el permiso de trabajo, incluyendo tratar de pedir de que durante el tiempo que la solicitud se hace vigente o se aprueba, que los dejen viajar, por ejemplo. Esas solicitudes los mantienen bien. Una vez que se enviaron, no hay ningún problema. Quizás la pregunta sería, ¿qué pasa si mi hermano, quien es americano, me pide mientras yo soy un turista? Y ya que estamos en el tema, me quiero quedar en Estados Unidos. Bueno, la respuesta es no. La respuesta es, usted es un turista, quédese por sus 6 meses, váyase de regreso a su país y luego la solicitud de su hermano eventualmente va a ser aprobada. El problema, obvio, como le decimos en inglés, el elefante en el cuarto, cuando se habla de un hermano a hermano, es que esa solicitud se demora 17 años, 18 años. Se demora 1 o 2 décadas en que lo aprueben. Esa persona tiene que regresar a su país porque si se queda en Estados Unidos, así haya sido admitido, y se quedó más de 180 días después que expiró su visa, ya no hay un perdón para eso. Si se quedó en Estados Unidos y pasan los 17 años o los 16, 15 años en que se apruebe esa solicitud, esa persona tiene que regresar a su país y le van a dar un castigo de 10 años. Tanto así que si uno se pone a pensar, esta persona debería si se va a quedar, o no debería, pero si se queda, y sabe que esa solicitud se va a demorar 17 años, por decir, bueno, que se quede 7 y los últimos 10 que le faltan que se vaya a su país de regreso. Y ya se perdonaron solito porque se regresaron por 10 años. No sé si me hago entender, ¿no? Pero la pregunta requiere saber cuál es la categoría de la persona que está haciendo su solicitud en una respuesta corta. Pero le di ejemplos, ¿no? ¿Me escucha? ¿Está ahí? ¿Me escucha? No la escucho. Creo que no me escuchó, ¿verdad? Creo que nos fuimos sin audio. ¿Ahora sí me puede escuchar? ¿Estamos bien? Sí, pero no. Hola. Yo lo escucho perfectamente bien. ¿Usted? Completamente. Completamente. Bueno, a una amiga le cambiaron la corte y no se dio cuenta. Y le dieron expulsión. Pero ella metió una apelación y se la negaron. ¿Puede volver a meter otra apelación? Se lo van a negar otra vez. O sea, Qué pregunta tan complicada, pobrecita. ¿Quieren hacer una apelación la cual va a ser diferente a la primera o van a decir lo mismo? Mariana, ¿qué va a decir? Esa es la pregunta del licenciado. Voy a quedarme pendiente de tu respuesta. Tengo otra, licenciado. Mientras dan esa respuesta, tengo esta que parece bien importante. Tengo un familiar que en unos meses sale de prisión por un delito menor aquí en Estados Unidos. En este caso, a él lo deportación, supongo que lo deportaron, fue lo que quisiste decir, ¿lo deportaron a su país de origen o lo deportarán? ¿Cuál será la pregunta? Por tener antecedentes allá, lo deportarán, supongo que es que se le fue ahí, fue un typo. Repito todo para que nos pongamos en contexto. Mariana, discúlpame porque como se te fue un errorcito, me costó un poquito entender. Tengo un familiar que en unos meses sale de prisión por un delito menor aquí en Estados Unidos. En ese caso, ¿a él lo van a deportar a su país de origen por tener antecedentes o qué pasaría con él?
Entonces mi primera pregunta es, ¿cuál es el estatus legal de esta persona? Supongo que si es deportable es porque no tiene ningún estatus. No, Supongo que está preso y no tiene un estatus. no necesariamente. Una persona puede tener una residencia, puede ser residente permanente y el gobierno puede mover y tratar de quitarle su residencia permanente. Obviamente va a haber un proceso para poder quitarle su residencia permanente, que es un nivel mucho más alto de lo que sería de una persona que es indocumentada. Ahora, la pregunta del $1.000.000, que aquí sea un crimen menor. ¿Cuál fue el crimen menor? Hay crímenes menores que terminan en crímenes menores solamente porque fue un acuerdo con el gobierno hacer el crimen menor o rebajarlo a un crimen menor, únicamente porque el gobierno o el estado de Florida decidió de que no era una buena idea pelearlo en un caso penal o en una felonía, y se lo bajaron un poquito y se negoció probablemente un crimen menor sería menos de 1 año de cárcel, asumo, si es que es un crimen menor. Pero el crimen menor puede venir, vamos a decir, un abuso de un niño únicamente a una batería, o lo que llaman haberle golpeado a un niño en lugar de haberlo abusado. Pueden haber casos, o han habido casos que yo he tenido que el crimen fue de un acoso sexual y terminó como si le hubiese pegado al niño. Terminó en un crimen menor. Licenciado, ¿eso tiene que ver? ¿La gente tiene en cuenta para el tema de la deportación el tipo de delito? Completamente, porque primeramente, si la persona está preocupada que lo van a deportar, la primera pregunta sería, ¿qué podrían hacer para que no lo deporten? ¿Cuál sería su defensa? O sea, ¿qué pueden ellos hacer para defenderse que no lo deporten? Licenciado, discúlpeme, lo estoy escuchando doble y creo que es porque usted está en 2 pantallas. ¿Podría salirse de una, por favor, para que lo podamos escuchar mejor? Pero si es posible, si no, concentrémonos en lo que estamos haciendo, solo para que la gente tenga la posibilidad de escucharlo claramente. Dice, ella quiere meter otra apelación porque no quiere irse. Ella entró por CPO, creo que también otro typo allí, bueno, y fue la primera cita, supongo también que fue a la primera cita, ya, o sea, esa cita a la que falló, por la que le dieron la expulsión, no fue porque no se dio cuenta que se la cambiaron. ¿Será posible meter otra apelación? Una de las cosas que le digo a las personas que vienen a hacer ese tipo de preguntas es que todo milagro puede ocurrir, ¿ok? Pero esta persona obviamente no llegó a corte por X razones. Por ejemplo, le enviaron la carta y no la recibió, o se mudó de casa, pero y no le hizo saber a la corte que había cambiado su dirección. Ahora, si la persona me dice, Enrique, yo te puedo demostrar el correo electrónico en el cual yo le envié a mi dirección el cambio de dirección y 2 meses después ellos me enviaron la carta a la dirección equivocada, a mi dirección anterior, yo puedo hacer algo al respecto. Pero si esa persona no hizo un cambio de dirección, no hay más que puede hacer. Lo único que esa persona puede hacer para salvarse es que sea víctima de un crimen. La visa U es la única visa que perdona todo es la visa U. Pero la visa U. La visa U. Sí, la visa U. Ya. Licenciado, yo le voy a hacer una pregunta que es mía, es súper mía, personal y quizás ordinaria, chabacana, porque es una sensación que yo tengo y quisiera externarla con mis seguidores, por si alguien tiene eso en la cabeza, también podamos todos sacárnoslo de la cabeza. Y es lo siguiente, tenemos la sensación de que en este momento, cuando somos maltratados, ultrajados en nuestro derecho, o es mi sensación, ya no pasa nada, o ya no somos vistos con buenos ojos. ¿Por qué? Pues porque somos objetivo, se diría en Colombia objetivo militar, somos objetivo de expulsión, de cualquier cosa sirve para que nos vamos. Entonces, lo hablo desde la gente que me llama para hablarme de contrataciones y de cosas que en el pasado yo le decía, mire, eso es discriminación, y la gente temía la palabra discriminación. Cualquier funcionario del gobierno, cualquier funcionario aún no del gobierno, cualquier funcionario privado tenía temor de la palabra discriminación, y yo siento que ya no hay ese temor. Entonces,
es una preocupación para mí cuando yo conecto este pensamiento con el pensamiento de los derechos, porque yo digo, bueno, mire, antes si me están vulnerando, porque yo cometí en el caso de la primera chica un delito menor, tengo derecho a esto, tengo derecho a lo otro, pero ahora siento que cualquier cosa podría ser un motivo para que no estoy hablando de casos concretos, sino de esa sensación que yo tengo de que cualquier cosa podría ser posible para que le digan a uno, ¿sabe qué? Por esta tontería, váyase. ¿Estoy en lo correcto o también es un temor infundado colectivo y estoy equivocada? Hay derechos que todavía se defienden como se tienen que defender. Entonces, podríamos hacerlo por partes de esto, ¿no? Primeramente, tenemos la ley de Florida, que es la ley de empleo del estado de Florida, y solamente existe una X cantidad de elementos que puede un empleador no usar al despedir a una persona. Le doy un ejemplo: religión, uh, preferencia sexual, puede ser género, también mujer o hombre. Cosas que se supone que podría decir que la Constitución protege. ¿Okay? Aún. La Constitución no ha cambiado. Lo que ha cambiado son las decisiones de la Corte Suprema. Lo que ha cambiado es la percepción. Pero yo quisiera saber si cuando yo tengo mi abogado y voy y estoy alegando un derecho constitucional, todavía tengo el derecho a que se me respete y a pelearlo. Eso es lo que me preocupa. Claro, entonces, pero también hay que tener en cuenta que el estado de Florida es muy único en cuanto a empleos, ¿ok? No interesa la razón por la cual lo despiden a una persona, con tal de que esa razón no sea porque la persona es religiosa, por decir, algo que es protegido. Entonces, si tengo un cliente que me dice, ¿sabes que yo estaba recién en mi trabajo y me echaron porque está? Lo primero que hago es le digo, lo voy a conectar con un abogado especialista en eso, que tengo un amigo que es fabuloso, ¿okay? Un colega. Pero si me dice, me despidieron porque no les gustó mi nariz, así de ridículo, y les tengo que responder, el estado de Florida permite eso. El estado de Florida se llama lo que llaman en inglés employment at will. Quiere decir eso, de que una persona trabaja a las expectativas del empleador, que si de un día para otro no le gustó la sonrisa de la persona, la despiden, no se puede hacer nada. A mí eso me parece terrible podérselo explicar a la gente cuando me llama y no doy consejo legal ni más faltaba, sino que los mando a leerse ese artículo y digo, bueno, es imposible que esta persona no pueda hacer nada y qué frustrante es decirle, así es, no puede hacer nada. Claro. Él tiene derecho cualquier día, porque uno viene con esa idea equivocada desde su país, ¿no? Trabajé 20 años, mi empresa salió adelante por él, tengo derechos, me tiene que indemnizar, no me puede despedir, me tiene que pagar esta vida y la otra, y uno le dice, no, aquí en Florida no tiene que pagarle nada, él se puede levantar y decirle, usted me cayó mal hoy y quiero que se vaya después de 15 años y adiós. Y adiós, literalmente adiós, sin titubeo. Así funciona la ley de Florida en cuanto a empleo. Trato de consolar a la gente diciéndole, pero usted también puede hacer lo mismo. Usted no tiene la obligación de absolutamente nada. Se puede levantar, decir, usted me cayó mal hoy e irse. Pero es salvaje, Florida es salvaje. Es un zoológico. Un zoológico absoluto. Bueno, sigo con la pregunta, licenciado, porque me entretengo hablando con usted. Ella quiere, bueno, la apelación. Otra cosa, esta pregunta es importante porque ya me la habían anunciado desde antes del programa. Patti, ¿puede un hijito ciudadano americano, ojo, esto yo creo que va para mucha gente, pedir a su madre, ella entró ilegal y se casó con un ciudadano americano? El esposo puede pedir el perdón para ella en la petición del hijo. Supongo que ahí va el signo de interrogación del hijo. Solo una entrada. Nunca ha tenido problemas con inmigración ni con la ley. Okay. Pregunta tan interesante. Esta persona llegó indocumentada y el hijo americano mayor de edad, 21 años o más, puede pedir a su madre. Sin embargo, el hijo no puede hacer un perdón porque no hay un perdón de hijo a padre. El perdón es de padre a hijo únicamente. El perdón es de padre a hijo. El perdón es de padre a hijo. En otras palabras, el padre viejito
por lo menos lo visualizo yo aquí. Dice, yo estoy viejito y necesito que mi hijo joven me cuide, que me atienda en mis últimos añitos de vida y me cambie los pañales, ¿no? Ok. Eso se permite, hay un perdón para él. Okay. Obviamente hay muchas reglas relacionadas con eso. Hay que ver, por ejemplo, cuántas veces la persona entró indocumentada a los Estados Unidos, porque si entró más de una vez tenemos un gran problema. Porque No, no dice que una vez, aquí está diciéndome que una sola vez entró. exactamente, pero a veces la gente dice, bueno, que me perdone, pero no entró 2 o 3 veces, no se puede. Pero entonces ahora la persona dice, ok, me pide mi ¿cómo se llama? Mi esposo, quien asumo también es americano, pide el perdón. ¿Estoy correcto? El esposo, Está correcto. Creo que sí estamos en la misma página de ella. Mire, voy a repetir un poquito. okay. ¿Puede un hijito ciudadano americano pedir a su madre? Ella entró ilegal y se casó con un ciudadano americano. ¿El esposo puede pedir perdón para ella en la petición del hijo? Ok, pero Una sola entrada y nunca ha tenido problemas con inmigración ni con la ley. ok, entonces podría yo asumir que el hijito, al decirme hijito, yo pienso menor de edad. Ese hijito es mayor de edad, de 21 años o más, ¿correcto? Y esa solicitud ya se hizo y no es que se va a hacer pronto, sino ya se hizo la solicitud. ¿Puede el esposo pedir el perdón? Él es americano y pedir el perdón. Sí, el esposo puede pedir el perdón. Ahora, me preocupa un poquito la palabra hijito, nada más con eso. Ya, porque tiene que ser mayor de edad. Sí. Y ahora ya que estamos en el tema, ¿por qué el hijito no se mete a las Fuerzas Armadas y se arregla el problema en 5 minutos? No, yo si fuera el mío no quiero. Esa es Qué una miedo. cuestión filosófica, porque en realidad es un No, beneficio. no, yo no quiero que me toquen a las mías. Me imagino que eso nos pasa a todas las mamás. Licenciado Arquinero, esta pregunta también puede servirle para mucha gente. No sé, Marlene, si hemos respondido a la pregunta de Iris. Si no, continúo con esto. Ok. Uy, tenemos tantas, licenciado, que vámonos rapidito. Dice, mi hermano hoy tuvo corte de asilo, pero se la dejaron para 2 años. Pero ahora le dice una paralegal que es mejor que se traslade a visa T, porque es mejor camino y que hay abogados gratuitos. No sé si lo hacen por no llevarle el caso a él o será mejor buscar su abogado, porque tuvo una persona, metió su asilo, pero no era nada y lo ingresó mal. Ahora le dijeron que debe denunciar y eso le ayudaría para la visa T. Y porque él fue secuestrado en la frontera. Okay. Entonces, esta persona se le hizo un asilo, la corte se le han dado en 2 años, quiere decir de que esta persona probablemente le han dado su audiencia final para 2 años en adelante, que es lo normal en este mundo hoy en día. Y mientras tanto, la persona que le está ayudando le está aconsejando que vea un abogado el cual le pueda hacer una visa T. Una visa T, hay varias opciones para la visa T, puede ser de haber sido, como usted dice, secuestrado en la frontera, o a veces hay problemas también con los empleadores que también se aprovechan aquí y se puede hacer una visa T a través de eso. Pero mi pregunta quizás sería saber exactamente, ¿fue secuestrado en la frontera o en otras palabras un crimen mexicano en el cual ella fue víctima de un crimen en México, o fue traída a los Estados Unidos a través de mentiras o a la fuerza porque la metieron en una maletera en el carro y pasó la frontera y ella nunca quería venir a Estados Unidos? Entonces, aparte, para una visa T se tiene que hacer un reporte con la FBI. Okay, se tiene que haber un reporte de policía en algún momento. Son cosas bien importantes que se tienen que hacer porque si se descuidan, fracasan. Okay? Entonces, en realidad lo que tendría que saber es qué es exactamente lo que pasó con una visa T para que pueda decir yo soy víctima de tráfico. ¿Es en realidad una víctima de tráfico esa persona o es solamente le están vendiendo el notario, la persona que está diciendo una visa T únicamente porque quiere enviar a esa persona
al abogado donde ella quiere que vaya porque quizás el abogado le está dando una mordida. No sé, yo hablo porque tengo boca, pero solamente hay que saber toda la historia completa detrás de lo que se está diciendo. Porque una pregunta tan abierta debería de tener también respuestas abiertas de posibilidades múltiples de lo que puede estar ocurriendo, de lo que no se está explicando en la pregunta. Es por eso que consulta a un abogado de verdad. Yo le digo al cliente, es posible que no se le pueda ayudar en nada, pero en lugar de estar siempre conversando con personas que no son abogados, haga una consulta, así le cueste un par de dólares la consulta. Es mejor hacer una consulta por un par de dólares que pagar miles de dólares por algo que fracasó desde el principio. Que dañarse la entrada, que costó tanto. Claro. Vamos por... me están contando que el hijito tiene 21 años. Ok, entonces el hijito ya la pidió, obviamente. Estoy haciendo el ejercicio de memoria de recordar cada caso. Creo que este caso era, ella se casó con un ciudadano americano, su hijo si la puede pedir y si el padre, si el esposo puede pedir el perdón. Este era el caso. Lo único que se me ocurre preguntar es de que si todavía no se ha hecho la solicitud, la persona más apropiada de hacer la solicitud es el esposo. Que haga la I-130 el esposo, y cuando se apruebe la I-130, porque las cosas pueden cambiar, puede el gobierno en cualquier momento decir, no, si el hijo hizo la solicitud I-130, el esposo ya no puede hacer, no tiene que ser la misma persona, que lo haga todo el esposo. Es el esposo el que va a hacer el perdón, es el esposo el que va a ser el patrocinador, es el esposo que tiene que correr toda la carrera, al menos que la persona crea no va a ser viejita con el esposo y que ve un matrimonio medio grave, ¿no? Porque es ilógico pensar de que, ¿por qué debería ser el hijo cuando debería ser el esposo? Es la primera categoría. Los dos son primera categoría, pero no sé. Es una pregunta abierta. ¿Por qué no el esposo haciendo la primera solicitud? Allí les dejo la pregunta abierta. Estas dos, licenciados, están buenísimas. Creo que resuelven dudas para mucha gente. Tony, una persona puede calificar para una visa si la persona fue estafada por otra que se hizo pasar por abogado de inmigración. Uy, ojalá pudieran, porque hay tantos delincuentes robando a la gente en la calle. Por eso yo recomiendo al mío, a Enrique Barquinero. Pero quiero saber si eso es posible, si uno puede obtener una visa porque un estafador le dijo que era abogado y lo perjudicó. No, la visa U, que podría decir que es la visa la cual discúlpeme, la cual le puede dar una visa por haber sido víctima de una visa permanente, por ser víctima de un crimen, no se extiende a estafas. Tienen que ser, por lo general, cuando uno piensa en una visa U, piensen en uno de haber sido asaltado, violado, extorsionado, haber sido algo con violencia, ¿ok? Violencia. Entonces, sí, ok. En este caso, si no hay violencia de alguna manera física, emocional, lo que sea, y usted voluntariamente fue y buscó a esa persona que lo estafó, pues no. Puede esa persona ir a lo que le llaman las quejas pequeñas, small claims court, que le llaman en inglés, ¿verdad? Quejas pequeñas en corte y hacerle un juicio por una estafa. Que si alguien viene a decirme, haz esto por mí, yo le diría, no, ni siquiera, así gane usted, ¿cómo le va a cobrar? No le va a querer pagar igual. Mi punto es, no, la respuesta es no se puede hacer una estafa. Y quizás también, ya que estamos en el tema, ¿sabe cuánto tiempo me demora a mí en este instante? Si usted me da un nombre de una X persona, yo le digo que esa persona tiene licencia en Florida. No, demora 30 segundos. No solamente en ver si la persona es un abogado, sino que también para ver si esa persona tiene algún tipo de cosas negativas en el cual en el pasado lo han suspendido a esta persona durante los últimos 10 años. Yo creo que, licenciada, a mí me toma 2 segundos contarle si he recibido 50 personas llorando porque esa persona los estafó, aunque no tengo el dato. Es que hay demasiados y recurrentes. Yo no entiendo cómo es posible que hayan grupos específicos de ciudadanos, de habitantes de nuestro entorno, estoy hablando de todo el norte de la Florida, que siempre acuden al mismo estafador.
es increíble cómo una persona, si yo estafo 10, pueda estafar 30, 40 y 50 de la misma nacionalidad. Hay un estafador en la ciudad de Clay County, Orange Park, quien tiene un monopolio con los hondureños. Obviamente la persona hace solicitudes falsas, literalmente falsas. Yo le podría a usted enseñar las solicitudes que yo he colectado a través del tiempo, y yo me he quejado con esta persona, ya que estamos en el tema, en el cual las personas que han venido a verme, yo les digo, yo sé quién es, le voy a enseñar una copia exacta de su solicitud. Me dice, no me puedes enseñar una copia exacta de mi solicitud cuando no la has visto todavía. Y yo le digo, usted es salvadoreño, usted es hondurés, déjeme hacer una lista de los asilos hondureños, los asilos salvadoreños, los asilos mexicanos. Y este señor utiliza el mismo lenguaje para decir, esto es lo que a mí me pasó en mi país. Y la gente continúa yendo a esta persona día tras día tras día y les cobra más caro que un abogado. Y está en Clay County. No puedo creerlo. Increíble. Yo no puedo creerlo. ¿No? Y la gente se queda con la boca abierta porque yo le enseño su solicitud, lo que está, el lenguaje escrito exactamente, y lo comparo con la solicitud de los clientes que vienen. Y pues que agallas que no le da miedo que lo enfrenten. La palabra corta es: lo barato sale carísimo, carísimo. Sí, porque, sí, está jugando con su vida. Es que el abogado y el médico están jugando con su vida. Yo he observado a abogados en corte teniendo audiencias en las cuales el abogado ha cambiado la historia falsa por la historia correcta, o por una versión más cerca a una realidad de la persona, en la cual el fiscal o el abogado de ICE le pregunta al cliente o a la persona que está pidiendo el asilo, le dice: señor, usted en su primera solicitud dijo ABC y en su solicitud segunda usted ha dicho DEF. ¿Cuál de las dos es la historia falsa? Eso suficiente crea en la mente de un juez que esta persona hizo una solicitud fraudulenta en el pasado. Y esa historia de decir, pero sí que la primera solicitud me estafaron y funciona bonito desde el principio, pero cuando el fiscal le hace una segunda pregunta y le dice, esta es la copia de la primera solicitud, ¿esa te firma? Sí, pero yo no sabía lo que estaba firmando. Eso no se dice corte, yo no sabía lo que estaba firmando, no es algo racional. ¿Okay? Una persona siempre tiene que saber lo que está firmando. Así que, ya sabes, no. Si lo estafaron, no va a funcionar, para obtener un estatus migratorio. Ok, voy con otra. Te dice, esta puede ayudarle a mucha gente también. Una persona que está sufriendo violencia doméstica puede obtener papeles, pero el cónyuge no es ciudadano. No. Si el cónyuge no es o ciudadano o residente permanente, esa persona no puede hacer lo que le llamamos la visa de PAWA o una visa U. Cuando el cónyuge en ambos géneros, ¿verdad? Hombre, masculino y femenino, ¿no? Porque uno siempre tiene la tendencia de pensar que son los hombres que le pegan las mujeres. Hay mujeres que le dan unas palizas increíbles a los hombres, ¿sí? Y pasa con mucha frecuencia también. Pero mi punto es, al menos que el cónyuge sea residente permanente o ciudadano, no se puede hacer nada, pero lo que la persona sí puede hacer es, o sea, para la solicitud del BAUA, la persona llama a la policía, lo mete preso al cónyuge, o por lo menos lo reporta a la policía, y con el reporte de policía la persona hace una visa U. O pide hacer una visa U. Es más bonito cuando, bueno, es que no hay nada bonito en violencia doméstica, pero es mejor cuando el cónyuge es ciudadano o residente permanente. Ya. Ahí tienes la respuesta. Hola, mi pregunta es, mi padre me pidió en el 2011, él era ciudadano americano y él falleció en el 2013, lamentamos oír eso. Ahora, cuando me dice la secretaria del abogado, donde mi padre hizo la petición, que la petición murió,
porque él ya no vive. Ok. Entonces, ¿podría repetir la fecha cuando fue aprobada la petición? Él la pidió en el 2011, él era ciudadano americano y él falleció en el 2013. Y la secretaría del abogado, donde el padre hizo la petición, le dice que la petición murió porque el padre murió. ¿Cuál es el estatus legal de la persona o más bien, asumo que la persona es indocumentada, pero cómo entró a los Estados Unidos? Es la primera pregunta que yo quiero saber. Y esta persona también quiere saber, durante la vida de su padre, ¿cuidó esta persona a su padre? O sea, ella era la persona o esta persona es la persona que cuidaba al padre, porque desde sí que esta persona cuidaba al padre, la pregunta sería, entonces ya aprobó la solicitud, que la solicitud está aprobada, ahí el próximo paso sería cómo entró la persona, ¿fue admitida, no fue admitida? ¿Cómo entró? ¿No? En este caso, ahora que me pongo a pensar, la categoría de padre a hijo es la categoría F1, que quiere decir que esta persona tiene que irse a su país a hacer su residencia permanente, a hacer su entrevista. Que se pueda hacer la respuesta corta, la respuesta bien corta, hay que saber más información para poder responder. Y obvio, los abogados dicen eso, pero si digo sí y la persona viene a verme, ¿qué me dijo que está en televisión? Pero no sabía suficiente información. ¿Cómo llegó? ¿Tiene algún tipo de antecedentes penales el beneficiario? ¿Cuidó a su padre? Todas estas preguntas se tienen que poner como parte del pensamiento para poder tomar una decisión si se puede o no se puede hacer. Pero eventualmente tiene una posibilidad, licenciado. ¿O en teoría sí tiene una posibilidad? Con más información. O sea, la secretaria que de plano está diciéndole murió la solicitud porque su padre murió, no está en lo correcto. Bueno, ¿qué pasa cuando un hijo está esperando la visa, está esperando una petición de su padre, quien está aquí en los Estados Unidos? Esa persona no va a poder decir que durante los últimos años de la vida de su padre, él la cuidó cuando vive en otro país, ¿correcto? Entonces, hay solicitudes que por obvias razones se mueren cuando la persona muere, ¿ok? Ahora, si por ejemplo, vamos a agrandar esto un poquito y disculpen que me voy de la misma pregunta, pero ¿qué pasa cuando un cónyuge está siendo pedido por su cónyuge? El cónyuge está en otro país y el americano está aquí. Entonces, lo que se tiene que hacer es, cuando uno dice, bueno, murió mi cónyuge, ya se murió la petición, y la respuesta es no, no necesariamente, porque ahí se puede cambiar la petición de una I-130 a una 360, una I-360, y se hace, lo único que la persona tiene que demostrar ahora es, obviamente, que estaba casada con un americano, pero que esta persona tenía un contacto muy cercano con su esposo americano o esposa americana, y que por esta razón el gobierno debería de aprobarle su solicitud y de permitirle que venga a los Estados Unidos como un residente permanente. O sea que es una pregunta la cual se puede expandir en varias formas de verlo con diferentes situaciones. Pero yo consultaría a otro abogado. Si yo fuera ella, yo consultaría, no me quedaría solo con esa respuesta que le dio la secretaria. Obviamente, que yo te voy a decir que Enrique Barquinero. Y ya que estamos en el tema, ¿cómo puede un secretario dar un consejo legal? ¿Cómo el abogado le va a decir a la secretaria que no es una abogada que practique derecho? Ese abogado puede perder su licencia únicamente por decirle a la secretaria que le dé un consejo legal a un cliente. Eso no se hace. O sea, por ejemplo, mis empleados saben, en el momento que suena la campanita que dice dame un consejo legal, inmediatamente dicen yo no puedo responder esa pregunta. Nel, ¿me estás escuchando? Espero que esto sea muy útil para ti, porque yo, viendo una esperanza tan grande, yo haría consulta. Yo no dejaría eso ahí muerto. Mañana por la mañana estaba llamando ya. Exactamente. Ok, vamos con otro. Esta persona que sufrió el caso anterior. Estamos haciendo aquí un ejercicio mental tremendo, licenciado Barquinero, porque es recordar cada caso y bueno, bien por mí, que de paso aprendo todo lo que le estoy escuchando hablar a usted. Bueno, dice que al señor que fue víctima del delito, a él lo secuestraron en la frontera, recuerda que estamos hablando ahorita, lo secuestraron los coyotes y lo rescató un familiar.
y acá fue estafado porque una persona se hizo pasar por abogado. Bueno, ya dijimos que lo de hacerse pasar por abogado no va a funcionar. Pero lo del secuestro de los coyotes. Entonces, el secuestro de los coyotes es lo que le llaman, y disculpe que use las palabras que se usan en el mundo legal, pero normalmente traen al pollito, el pollito es la persona quien está viniendo documentada, quien de pasada, ya que estamos con el tema, pagó un coyote que no se debe hacer, porque ese es un problema externo también que se tiene que conversar después. Pero lo que ocurre es de que los traen a Estados Unidos y aquí en Estados Unidos los secuestran, ¿ok? Ahí sí se puede hacer algo, porque ahí hay un crimen de secuestro, el cual se tiene que reportar, y eso también es una visa U. Que se pueda darle vitaminas suficientes para ver si se puede hacer una visa T, sería fabuloso, porque la visa T es mucho más rápida que la visa U. La visa U demora siglos, ¿no? Entonces, por supuesto, si la persona fue secuestrada y fue traída a Estados Unidos y en Estados Unidos no secuestraron a la persona, eso es una visa U muy bonita. Eso es una visa U que va a funcionar, pero tiene que probarse, ¿no? O sea, he tenido clientes, por ejemplo, que se han escapado de las manos de las personas que los tienen secuestrados en Texas. Y la primera pregunta es, yo le digo, señor, señora, por favor, dígame que apenas usted salió del secuestro, te hizo un reporte de policía. Porque si no hizo un reporte de policía, aunque se puede hacer después, bueno, ahí le deja mucha discreción al gobierno, ¿no? De que crean que es una mentira, que el secreto nunca existió, que el secuestro nunca existió, disculpe. Entonces, la recomendación sería, cuando estas cosas ocurran, se tiene que hacer el reporte de policía inmediatamente. El momento que salieron corriendo, se escaparon o se pagó el secuestro, algo que al gobierno le gusta que haga. ¿Eh? Porque pone a pensar, la persona que secuestrada no tiene dinero para llamar a su familia, ¿correcto? No tiene familia. Entonces, la familia debería para la policía en lugar de el secuestro. Es algo que el gobierno no muchísimo para la persona, pero en fin. No sé si Ok, voy a hacer una interrupción porque este mensaje está muy importante, le sirve a todos y de paso el licenciado nos puede dar su opinión. Dice lo siguiente, sobre toda la gente, especialmente venezolanos, que están preocupados por el tema de la licencia de conducir, porque pues de repente dijeron no más, final, y no pudieron renovar más su licencia. Es Leonardo Márquez, que ya me había contactado antes del programa para decirme su experiencia. Espero que la estén compartiendo ahorita todos para que a otros les sirva. Dice, Patti, el tax collector de Miami-Dade cambia la política de renovación de licencia con TPS. Si no tienes el recibo de reinscripción, como es el caso de él, se lo darán hasta el 7 de noviembre. Y si tiene el recibo de reinscripción, la licencia se la darán hasta octubre del 2026. Y que eso salió hoy. Entonces aprovecho para lanzar la primicia gracias a Leonardo, porque lo que él me comentó, que quería que yo comentara con usted, es que aquí en Jacksonville hay gente que va y nadie le resuelve nada según la oficina. Y generalmente es un no rotundo. Entonces la gente estaba viajando a Miami porque en la oficina del tax collector, y él me hablaba de que es la oficina que queda en el Mall de las Américas. Los que conocemos Miami lo tenemos en la mente y los que no, anótenlo. Mall de las Américas, que era muy fácil, que la gente iba e inmediatamente le renovaban. Estoy hablando de que él es venezolano, le renovaban y pues tenía la oportunidad de sacar esa licencia. Hablo especialmente con venezolanos. Alex Saliendo, un besito para ti, que yo sé que eres venezolana. A los venezolanos le están haciendo esta renovación en el Mall de las Américas, en el tax collector de allá, pero me está dando ahorita esta instrucción que me dice que le informaron de la oficina del tax collector que viene desde Tallahassee. Y la repito, la política de renovación con TPS
Si no tienes el recibo de reinscripción, se la van a dar hasta el 7 de noviembre. Y si tiene el recibo de reinscripción, la licencia se la van a dar hasta octubre del 2026. Me encantaría tener primicias todos los días de este tipo. Entonces, es bien interesante porque en realidad no es, las reglas son bien específicas y estas reglas es increíble que cambian, vamos a decir, de un tax collector o entre las ASE cambian las reglas de quién puede obtener un permiso de una licencia de conducir a través de solicitudes pendientes de inmigración, ya sea TPS, ya sea asilo, ya sea cualquier tipo de visa U, visa T, cualquier tipo de visa que permita que se pueda dar un permiso de conducir. ¿Okay? Esa solicitud o ese documento se publica mensualmente y yo hasta le puedo, cuando lo recibo todos los meses, se lo puedo enviar y lo puede publicar. Pero por favor, eso estaría espectacular. Le ayudaría mucho a la gente que me llama con esas preguntas. Claro, entonces eso es un documento el cual lo publica de la ASE y dice, por ejemplo, las personas que hoy en día, que por un ejemplo, las personas que hoy en día tienen un asilo pendiente y tienen el recibo de la solicitud y vengan a sacar su licencia de conducir ahora, solamente le van a dar la licencia por un año, le están haciendo un año a la vez. ¿Ok? Entonces, en lugar de habérselo, que las personas que reciben su permiso de trabajo por 5 años, que también posiblemente va a cambiar eso. El tax collector no quiere dar la licencia por 5 años. Se rehúsa. Y se rehúsa porque Tallahassee ha hecho una regla que dice que las personas que tienen un asilo, o en este caso el TPS para los venezolanos, solamente pueden recibir la licencia de conducir por tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, y las reglas cambiaban. Si tenían, por ejemplo, el TPS del 23 o del 21, también podía cambiar esta regla, ¿no? Entonces, hay un documento que se los dice clarito y se los canta. Entonces, pero para resumir todo esto, no es necesario irse tan lejos, porque lo que la persona hace es que va con el documento en la mano, le dice a la persona en la ventanita que no lo quiere ayudar o no la quiere ayudar o no entiende por qué debería darle a esta persona licencia o no, y le dice, por favor, llama a tu supervisor y enséñale este documento que es de ustedes y dile que se den cuenta de que yo califico para que me den una licencia. Ok. Se acabó, no tuvieron que ir a Miami. Porque está dando un documento que es del mismo gobierno diciendo que sí, esa persona califica para que le den una licencia de conducir. Bueno, mire que esto fue demasiado productivo conectarnos porque lo tengo comprometido. Entonces, a la gente que tenga esa dificultad, me llama, yo le mando el documento que me dio el licenciado Enrique Barquinero y ya no le pueden discutir. Porque tengo entendido, licenciado Enrique Barquinero, sin que me conste, solamente de oídas, de gente que me llama y me dice, no sé, el oficial del tax collector amaneció de mal genio hoy, le cae mal, le parece muy latino, lo que sea, y me dijo que no. Y otra cosa que también puede esa persona hacer es salirse del tax collector, pedir otro ticket y irse a otra ventana, y yo lo he hecho y le he dicho a los clientes, háganlo y lo hacen y les dan su licencia de conducir. Depende del ser humano que está frente de ustedes en este momento. No, repítame eso porque eso está muy bueno, cuénteme. Ok. La persona en la ventanilla le dice, no lo puedo ayudar, no, usted no califica. Y la persona dice, pero el abogado me ha dicho que yo califico, ¿cómo es posible? No tengo el papel aquí en la mano, pero ¿cómo no me quiere ayudar? Ok, perfecto, se va, cierra la puerta, abre la puerta otra vez y se reinscribe y pide otro ticket para esperar a otra ventanilla. Y se acabó, y se lo pide a otra persona. Yo doy fe de eso porque me pasó a mí acompañando a otra persona. Claro. Y fue una cosa un poquito más tremenda. Me necesitaba para que le ayudara a hacer una traducción porque no entendía. En el tax collector fui y le dijeron no a tal cosa. Y como soy un poquito difícil de escuchar, no, tengo dificultad con eso. Entonces yo me devolví y le dije, bueno, venga, preguntémosle otra vez. Esto no es un ser humano, aquí no está Dios en la ventana. Vamos a preguntar otra vez. Nos devolvimos y la otra persona, la siguiente persona que nos tocó, increíblemente amable, ni siquiera hizo una pregunta para darle la licencia de conducir. Me pasó. Claro, no lo creo, por supuesto. Así son los seres humanos. Pero 705, ya nos pasamos, así que no quiero que no me quiera en la próxima oportunidad. Nos vamos a ir de aquí. Licenciado Barquinero, siempre es un placer estar con usted.
Igual. Un placer infinito poderle ayudar a tanta gente a través de su conocimiento. Esto para mí no solamente es alimento para mi cabeza, sino alimento para el corazón, porque hay tanta gente que después de hoy tiene una percepción distinta. Por lo menos yo me llevo 2 casos de aquí que sé que no tenían esperanza y se van con esperanza, y eso para mí es espectacular. Precioso, y es lindo para mí poder contestar preguntas y poder explicar cómo funciona el mundo, porque a veces las personas siempre tienen sus propias opiniones de lo que creen cómo funciona el mundo, y hay ciertas cosas que, si son cosas legales, necesitan un abogado. Si necesitan a un cardiólogo, hay que ver a un cardiólogo, no a un veterinario, ¿entienden? Entonces, muchas veces la gente se automedica o solamente habla porque el amigo le dijo, así funciona el mundo. Es siempre bueno tomarse el tiempo de hablar con una persona que es especialista en el área de la necesidad. No, y ¿sabe qué? Y que nos quite el miedo, porque yo hablo por mí misma. En el pasado yo le decía a alguien, mire, yo no le puedo dar un consejo legal, pero yo consultaría con un abogado porque lo que está pasando, eso no está bien. Y ahora con ese temor que uno tiene de que no, de que ya no somos deseables, entonces que ni para qué consulta, que eso le va a ir mal. Quitarse eso de la cabeza es tan importante y tenerlo es tan nocivo. Claro, por supuesto. Licenciado Ricardo Arquinero, un placer. Me encanta, vaya, descanse. Muchas gracias. Lo quiero volver a tener dentro de 8 días y siempre, siempre, esta es su casa. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Igualmente. A todos los que están conectados en este momento, les quiero decir que esta entrevista me ha parecido no solamente espectacular y productiva, sino que quiero repetirla. Tuvimos una hora muy bonita para poder resolver preguntas y mañana, como están viendo aquí en este letrerito, tenemos al doctor Joel Corrales y va a responder preguntas acerca de los animalitos, de las mascotas, y me encantaría que estuvieran allí porque hay mitos y realidades. De eso se va a tratar mañana el show. Mitos y realidades, las cosas que la gente piensa que está haciendo bien con su animalito y que realmente no está haciendo bien. Y ya que tenemos la oportunidad de que un profesional de ese tamaño conteste, como todos los que traemos a Notijax, siempre es la gente que de verdad hemos esculcado en su proceder, en su pasión y en la manera como hace las cosas, y les aseguro que ustedes de aquí van a salir con algo muy positivo. Eventos y montones de cosas también para el fin de semana, y un curso que va a dictar Iglesia Ciudad de finanzas, gratis, el sábado, pero mejor que explique la pastora de Iglesia Ciudad de qué se va a tratar. Y vamos a tener también un festival de otoño, con todas esas cosas divinas que la gente prepara. Hay tanto que les tengo que contar, que espero que todas las noches ustedes lleguen, hagan tareas con los niños, se relajen, se tomen un cafecito y se sienten a ver este programa que preparamos con mucho cariño, con muchísimo cariño, para que sea de ayuda, de información, de diversión, pero que no se vayan de aquí nunca sin sacar algo positivo. Los quiero muchísimo. Sigan pegaditos de Notijax y por favor, síganme también en todas las otras plataformas. Ahora quiero crecer TikTok por motivos que después les explicaré, pero allí voy a estar esperándolos en TikTok también, en Instagram, en YouTube y en mi página web www.notijax.com. Yo soy Patricia Huitrón, la voz de los hispanos.